Hola amigos y amigas, les habla Gustavo Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad del Chocó. Amigos y amigas, les recuerdo que estas y más clases de química las encontrarás en mi canal Romance Químico de youtube.com o visitando mi sitio web www.romangequimico.webnode.es. Los invito a seguirme en mi cuenta de Twitter @romangequímico. En esta ocasión, amigos y amigas, les traigo un video tutorial en el que abordo el tema fracción molar en soluciones químicas. Espero que la información aquí aportada en este video tutorial ayude a comprender mucho mejor este tema. Amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos. Soluciones o disoluciones químicas, también conocida como disolución, y se define como una mezcla homogénea de dos o más sustancias que se mezclan en proporciones variables. Partes de una solución: soluto y solvente o disolvente. El resultado de mezclar estas dos, soluto y solvente, me da como resultado una solución o disolución química. Amigos, les recuerdo que soluto es la sustancia que está en menor cantidad en una solución y que es disuelta por el solvente, es decir, se dispersa o solubiliza, y siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o volumen. En una solución pueden haber varios solutos, y este último da el nombre a la solución. Igualmente te recuerdo que solvente es la sustancia que disuelve o dispersa el soluto, y generalmente se encuentra en mayor proporción o cantidad en una solución, llamado también como disolvente. Por ejemplo, tenemos un vaso con agua, al cual le agregamos una cucharada de sal o cloruro de sodio, diluimos la sal en el agua y vamos a obtener agua salada. En otras palabras, el vaso con agua es nuestro solvente o disolvente, la cucharada de sal o cloruro de sodio es nuestro soluto, el producto de esta disolución es agua salada o solución salina. Fracción molar de una solución química. Definámosla. Es una unidad química que se usa para expresar la concentración de un soluto en una disolución. Se simboliza con la letra X. Se define como el cociente entre los moles del soluto y el total de moles de la disolución o solución, que se calcula sumando los moles del soluto y de disolvente. Para su cálculo se utilizan las fórmulas. Miremos, fracción molar del soluto es igual al número de moles del soluto dividido entre el número de moles del soluto más el número de moles del solvente. O también lo podemos expresar como fracción molar del soluto es igual al número de moles del soluto dividido entre el número de moles de solución. Recordemos que el mol o los moles de la solución lo obtenemos sumando los moles del soluto y los moles del solvente o disolvente. Finalmente te recuerdo que el número de moles de cualquier sustancia compuesto, una sustancia X, Y o Z, va a ser igual a la masa de esa sustancia dividido entre el peso molecular de esa sustancia o compuesto. Ejercicio número 1. Determinar la fracción molar del soluto en una disolución en la que se disuelven 6 gramos de ácido cítrico en 30 gramos de agua. Solución a nuestro ejercicio.
Vamos a calcular inicialmente o a determinar los moles del soluto y los moles del solvente. Número de moles del soluto, vamos a utilizar o aplicar la fórmula esta, va a ser igual a la masa del soluto dividida entre el peso molecular del soluto. La masa del soluto nos la dan en el ejercicio, que es 6 gramos. El peso molecular no me lo han dado, pero lo puedo calcular utilizando la tabla periódica. Buscamos en ella el peso atómico del carbono y lo multiplicamos por 6, luego buscamos el del hidrógeno, lo multiplicamos por 8, y luego el del oxígeno, el peso atómico, y lo multiplicamos por 7. Todos esos resultados los vamos a sumar, y si lo hicimos bien, nos debe dar que el peso molecular del ácido cítrico es 192.12 gramos mol. Lo que sigue es cancelar gramos en numerador y gramos en denominador. Finalmente dividimos 6 entre 192.12 y debe dar 0.03 moles. Ahora lo que sigue es también calcular el número de moles del solvente. En este caso, nuestro solvente es el agua y va a ser igual a la masa del agua dada en el ejercicio dividido entre el peso molecular del agua. Como les dije, no nos lo dieron, pero lo podemos calcular con base o ayudados o basados en la tabla periódica. Cogemos y buscamos el peso atómico del hidrógeno, lo multiplicamos por 2, el del oxígeno por 1, y el resultado de esas multiplicaciones lo sumamos y nos va a dar el peso molecular. Entonces, la masa dada en el ejercicio del agua fue 30 y el peso molecular del agua es 18.015 si hicimos bien esos cálculos que les dije anteriormente. Cancelamos gramos en el numerador y cancelamos gramos en el denominador. Lo que sigue es dividir 30 entre 18.015. Si hacemos bien esa división, debe dar 1.17 moles. Finalmente vamos a responder la pregunta que nos pide el ejercicio. Dice, determinar la fracción molar. Vamos a calcular la fracción molar del soluto solamente. La fórmula para lo cual necesitamos es esto, para resolverlo. Fracción molar del soluto es igual al número de moles del soluto que acabamos de calcular. Moles del soluto, 0.03 moles, dividido entre los moles del soluto, es decir, los 0.03 moles, más el número de moles del solvente, que es 1.7, los números de moles del solvente. Los sumamos. Esto va a ser igual 0.03 moles. Si sumamos 0.03 moles más 1.7 nos debe dar 1.73 moles. Cancelamos moles en numerador, moles en denominador. Finalmente dividimos 0.03 entre 1.73 y debe dar 0.02. Como pueden ver, la fracción molar no tiene unidad de expresión. Como cancelamos los moles, no nos quedó nada. Es decir, la fracción molar no tiene unidad de expresión. Esta es la respuesta al presente ejercicio. Finalmente voy a hacer un segundo ejercicio de fracción molar. Dice, hallar o calcular las fracciones molares para el alcohol etílico y el agua en una solución alcohólica que contiene 10.5 gramos de alcohol o alcohol etílico y 100 de agua. Solución a nuestro ejercicio. Coloquemos nuevamente la fórmula, fracción molar del soluto, en fin, ya la sabemos. Y con base en ella vamos a trabajar, a resolver nuestro ejercicio. Vamos a calcular, como en el caso anterior, el número de moles del soluto y del solvente. Te recuerdo que el soluto es la cantidad más pequeña, en este caso es 10.5, el alcohol etílico.
Vamos a calcular los moles del soluto. Es igual a la masa del soluto dividido entre el peso molecular del soluto. En este caso, en el ejercicio, la masa del alcohol etílico, que es nuestro soluto, es 10.5 gramos. Colocamos su valor. Y el peso molecular lo hallamos de la misma manera como en el ejercicio anterior. El alcohol etílico, su fórmula, buscamos el carbono, el peso atómico, lo multiplicamos por 2, buscamos el peso atómico del hidrógeno y lo multiplicamos por 6, ojo, por 6 porque aquí hay 5 y 1, 6, hay 6 hidrógenos, el peso atómico del hidrógeno por 6 y el del oxígeno por 1, el resultado de todas estas multiplicaciones los sumamos y si hicimos bien esa suma nos debe dar 46.07 gramos mol. Cancelamos gramos en numerador, gramos en denominador. Finalmente dividimos 10.5 entre 46.07. Si hacemos bien la división, debe dar 0.23 moles. Ahora vamos a calcular también el número de moles, pero del solvente o disolvente, que es el agua. Número de moles del solvente o disolvente, que es el agua, es igual a la masa del agua dada en el ejercicio dividido entre el peso molecular del agua, que no me lo dieron, pero con la tabla periódica lo podemos calcular. Masa del agua o disolvente dada en el ejercicio igual 100 gramos y buscamos en la tabla periódica para calcular el peso molecular, buscamos hidrógeno y lo multiplicamos por 2, el peso atómico del hidrógeno, y el del oxígeno lo multiplicamos por 1. El resultado de esas dos multiplicaciones las sumamos y si hacemos bien esa suma debe dar 18.015. Ese es el peso molecular del solvente o disolvente, que es el agua. Lo que sigue es cancelar en numerador gramos y cancelar en denominador gramos. Dividimos 100 entre 18.015, si hacemos bien esta división debe dar 5.6 moles. Finalmente vamos a hallar o calcular las fracciones molares, que es lo que el ejercicio nos pide. La fracción molar para el soluto, el alcohol etílico, y la fracción molar para el agua, que es el solvente. Dos procedimientos. Entonces, fracción molar de el soluto, en este caso el alcohol etílico, es igual, ahora sí, vamos a utilizar esta fórmula, fracción molar del soluto. El número de moles del soluto, que lo calculamos, 0.23 moles, dividido entre el número de moles del soluto, que también es el mismo, 0.23, más el número de moles del solvente, que es el solvente, el agua, y nos dio 5.6. Hemos reemplazado a los números de moles por sus valores. Lo que sigue es seguir 0.23 en el numerador, tal y cual lo dejamos, y vamos a sumar las cantidades de los denominadores. 0.23 más 5.6 moles nos da 5.83 moles. Cancelamos en numerador moles y en denominador moles. Lo que sigue es dividir 0.23 entre 5.83. Si hacemos bien la división debe dar 0.04. Hemos calculado la fracción molar del soluto. Ahora, finalmente, calculamos la fracción molar del solvente. Muy parecido, así como se calculó la fracción molar del soluto. La masa del número de moles del solvente dividido entre el número de moles del soluto, 0.23, más el número de moles del solvente, es 5.6. Continuamos. 5.6 moles, sumamos 0.23 más 5.6 moles, me debe dar 5.83. Cancelamos moles en numerador, moles en denominador. Finalmente dividimos 5.6 entre 5.83. Si hacemos bien esa división debe dar
0.96. Hemos calculado la fracción molar del soluto y del solvente, la fracción molar del alcohol etílico y la fracción molar del agua. Una manera de probar si el ejercicio está bueno es, por ejemplo, si sumamos 0.04 y 0.96, es decir, estas dos respuestas, y nos da 1, es porque hemos hecho bien los cálculos. Si esa suma no da 1, el ejercicio está mal elaborado, mal resuelto. Amigos y amigas, espero que este video tutorial haya contribuido a comprender mejor el tema fracción molar. Será hasta una próxima oportunidad. No sin antes recordarte visitar mi canal Romanje Químico de youtube.com. Chao.